Bien, jóvenes, vamos a continuar nuestras clases de redacción profesional por esta vía a través de un breve video en el que voy a seguir el mismo formato de nuestras clases. En la primera clase de la semana les voy a presentar el tema, les diré cuáles son las actividades que necesito que realicen y que me manden para que les pueda dar su calificación y posteriormente les dejaré una serie de actividades. Principalmente vamos a enfocarnos en que les pueda dar los temas que tenemos pendientes. Afortunadamente no son muchos los que nos hacen falta para que puedan estar listos para el examen ya cuando nos den la fecha y ustedes estén perfectamente bien al corriente. Bien, jóvenes, el tema es de la 155 a la 171 y es el proceso estructural interno. En la clase pasada habíamos visto el proceso estructural externo, la parte que no se ve pero está ahí presente en cuanto a nuestro texto. Ahora, en cuanto al proceso estructural interno, se divide en las siguientes partes: orden del texto, el lenguaje, el tono y nuestro estilo. En la parte del orden del texto, que ya lo habíamos visto o adelanté tal vez un poco, se compone de tres elementos básicos que debe de llevar cualquier texto: una introducción, un desarrollo y conclusiones. En la parte de la introducción puede ser de uno o más párrafos y va a expresar el propósito de nuestro escrito. Aquí tenemos que plantear el objetivo, nuestros antecedentes o las circunstancias de nuestro tema. Es nada más la introducción y este puede ser de uno o más párrafos dependiendo de lo que estemos escribiendo. Ahora, en cuanto al desarrollo, esta es la parte central de nuestro texto. Aquí se compone de varios párrafos y se trata de exponer el asunto básico con argumentos, con datos, y buscamos cumplir nuestro objetivo fundamental de nuestro escrito, que es plantear esa idea central y desarrollar esa idea central. Esto ocurre en esta parte de acá. Después las conclusiones, al final, las consideraciones finales. ¿A qué llegamos después de haber desarrollado todo esto? Es cuando cerramos nuestro tema y debe de quedar listo. Normalmente se lleva uno o dos párrafos. En muchas ocasiones algunos académicos les interesa que la conclusión sea amplia. ¿Por qué? Porque sí, si bien la introducción es nada más la presentación a nuestro tema, aquí en el desarrollo es donde argumentamos. Y la conclusión es qué observamos en la parte de acá arriba. Aquí presentamos, en el desarrollo presentamos todos nuestros objetivos, nuestros argumentos y cumplimos presentar, exponer nuestra idea central. Y en las conclusiones, pues arrojamos todo lo que encontramos en esta parte del proceso. Ahora bien, en cuanto al tono, ¿cuál es la intención de nuestro texto? Buscamos ser serios, buscamos ser amenos. En el tono aquí me refiero a cómo lo van a escribir. Si es para un público serio, si es para un público joven, de nuevo repito, depende de lo que estemos escribiendo. El lenguaje es el uso de las palabras que vamos a hacer para escribir nuestro texto. ¿De acuerdo? Ahora, el estilo es la forma personal que cada uno de ustedes tiene para escribir. Ahí no me voy a meter mucho porque el estilo cada quien se lo va formando. Sin embargo, habría una serie de reglas que podríamos seguir para que no nos perdamos y encontremos nuestro propio estilo. La mejor forma de hacerlo es escribir, leer, pero no copiar el estilo de otros, porque entonces caemos en un error y, bueno, copiamos el estilo de otras personas. La idea es desarrollar el propio. Ahora veamos el método estructural McLuhan. Esto consiste en identificar 4 elementos que van a integrar nuestro texto. El primero de ellos, identificación del objetivo, del objeto. Es la idea central de nuestro texto y forzosamente va a tener que ir relacionada con el título de nuestro escrito. Después, referido a, aquí vamos a establecer relaciones con el objeto, precisamente, con otros hechos, con situaciones, y se puede considerar la introducción de nuestro tema. Después, 3, estructuración de la tesis. Es la columna vertebral de nuestro texto. Aquí está todo el desarrollo. Aquí vamos a fundamentar, vamos a presentar los argumentos, nuestros juicios que encontramos, las ideas, etcétera. Aquí es donde reside nuestro trabajo. Y finalmente, las consideraciones. ¿A qué me refiero con consideraciones? Aquí es la conclusión. Damos alguna advertencia, damos alguna recomendación dependiendo del texto que estemos escribiendo. Esa sería la forma. En su libro van a encontrar el método estructural McLuhan junto con la explicación y además un ejemplo. No lo olviden porque la actividad va a depender de este método. Bien, ahora pasemos al texto argumentativo. Argumentativo, ahí está la clave. Buscamos convencer a alguien
para que actúe de una determinada forma. Nuestro propósito es formar, reforzar o cambiar, ya sean actitudes, opiniones o creencias de cualquier tema, y la mayor parte del tiempo usamos textos argumentativos cuando estamos hablando, buscamos convencer a alguien. Dense cuenta, por ejemplo, en los discursos políticos, dense cuenta cuando un líder está hablando, utiliza justamente un texto argumentativo. Ahora, ¿qué es la argumentación? La argumentación es un razonamiento verbal, es una aprobación o rechazo de una tesis. La tesis no es necesariamente la que se presenta cuando van a graduarse de la carrera. La tesis es un planteamiento. La tesis lleva una hipótesis y se desarrolla y busca comprobarse o denegarla, dependiendo de cómo sea o cómo esté planteada. Ahora, la argumentación lleva una cadena de razonamientos. ¿Por qué? Porque buscamos sostener opiniones para que otros las admitan y se actúe en consecuencia, ya sea a favor o en contra, no importa. La argumentación busca justificar también una acción y es la base de cualquier discusión o de cualquier debate. Cuando los candidatos a la presidencia se presentan argumentos para justificar justamente sus opiniones, sus acciones, su plan de gobierno. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos para este tipo de textos? Principalmente 5. Proposición, statu quo, conjetura, carga de prueba y el riesgo de la preposición. La preposición es ese enunciado que dice que algo es verdadero o que algo es falso. En cuanto al statu quo, es el estado de las cosas, algo que se mantiene durante el tiempo y no se cambia. En cuanto a la conjetura, es una hipótesis, es justamente lo que les decía en cuanto a la tesis. La conjetura es una hipótesis que principalmente vamos a pensar que es verdadera, pero en el camino, en el proceso, puede llegar a ser falsa. En cuanto a la carga de la prueba, es justamente esa obligación que se tiene de comprobar si la conjetura es verdadera o es falsa, nuestra hipótesis. Ahora, en cuanto al riesgo de la preposición, si es falsa, si nuestra conjetura, después de nuestras cargas de prueba, es falsa, se nos plantea una serie de dilemas porque entonces tendremos que justificar por qué fue falsa. Ahora, el razonamiento es la base de nuestra argumentación. Si no tenemos un buen razonamiento, no vamos a poder argumentar de la forma correcta. Ahora, la argumentación es un pensamiento que relaciona dos o más enunciados, que también los podemos llamar premisa mayor y premisa menor, que ambos van a formar una conclusión. Ahora, las formas del razonamiento. Las formas del razonamiento van a ser una secuencia de juicios. Cuando estamos argumentando, emitimos una serie de juicios. Estos van unidos por una deducción a través de una relación lógica. No podemos argumentar si nuestros enunciados, si nuestros juicios no llevan una relación lógica. No tendría sentido entonces lo que estuviéramos diciendo. Ahora, las etapas, primero las formas de razonamiento. Uno de ellos es la generalización. Decimos que el enunciado es verdadero y de ahí partimos de que todo será verdadero cuando estemos haciendo nuestra argumentación. Ahora, casualidad. Aquí vamos a presentar nuestra conclusión como un efecto o consecuencia de un factor o de una serie de factores. El 3 sería una analogía. Hay ciertas condiciones y circunstancias iguales que van a producir efectos iguales y de esa forma tendríamos la analogía. El cuarto, el signo. ¿A qué me refiero con signo? Serían los datos. Sería la presencia o la ausencia de ciertos datos para poder argumentar nuestro caso. Ahora, las etapas de esto sería la presentación. En la presentación vamos a introducir nuestra tesis. Vamos a definir el tema que posteriormente vamos a argumentar. Le seguiría entonces la exposición, que sería presentar y explicar los hechos de nuestra argumentación. Posteriormente, la argumentación como tal. Aquí está la parte central. Aquí vamos a utilizar nuestros argumentos para persuadir, para disuadir a alguien para que nos haga caso sobre un tema o el tema que estemos planteando. Y finalmente es la conclusión. Es sintetizar todo lo expuesto anteriormente y cerrar. Ahora bien, veamos dos tipos de textos más. Uno de ellos, el expositivo. Este busca transmitir información a un grupo específico y nos va a presentar los datos de una forma objetiva y con explicaciones pertinentes. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en manuales, en textos académicos, en artículos científicos, en noticias. Ahí nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Cómo los identificamos? Hay un concepto central y va a ir con información complementaria. Hay claridad en cada uno de estos conceptos.
Si no hay claridad, entonces perdemos esta oportunidad de presentar los datos de una forma objetiva. Y es un escrito que va a estar en presente. Normalmente va a estar escrito en presente. Dense cuenta, por ejemplo, cómo son los manuales. Son en presente. Otro tipo de texto, los descriptivos. Aquí vamos a presentar una cosa, una situación, un hecho ante el lector mediante dos formas. De una forma técnica o de una forma literaria. En la técnica hay objetividad. Se usa información que está comprobada y no puede existir opiniones. El lenguaje va a ser frío y va a haber muchos términos técnicos. Los manuales, por ejemplo, están plagados de esto y es un texto descriptivo técnico. Ahora, un texto descriptivo pero literario, ahí los términos intencionalmente van a ser ambiguos. ¿Por qué? Porque vamos a buscar, el autor va a buscar comunicar alguna emoción, algún sentimiento, y se va a basar en esto. No podría existir ambigüedad en un texto descriptivo técnico, porque entonces, ¿cómo le explicaríamos a la gente que no hay o sea, no podemos dar nuestra opinión, no puede haber una información que no estuviera comprobada? Bien, hay dos actividades para la calificación de esta semana. La primera es utilizar el método McLuhan, que está en la página 159, ya lo expliqué anteriormente, para presentar la propuesta de un escrito. Por favor, lean el texto de la página 159 a la 161, se llama La desaparición del Estado. En la página 159 viene lo que necesito que hagan. Es identificación del objeto referido a la estructuración de la tesis y las conclusiones. Eso es lo que quiero que ustedes me hagan de una propuesta de un escrito que fueran a escribir. No quiero el escrito, quiero el método con la propuesta que ustedes me harían que van a escribir. Y posteriormente hay que realizar el acomodo de las oraciones del ejercicio que está en la página 170. Recuerden, es importante que realicen las actividades y para la siguiente clase me envíen estas actividades para que después yo les pueda regresar su calificación y les diga cuál es y sigamos avanzando con el nuevo tema.